La idea de este video es un poco dar respuesta a la pregunta acerca del efecto del capitalismo en los sujetos, en la cotidianidad del sujeto. En términos del psicoanálisis, el psicoanálisis se cuestiona mucho el discurso capitalista. Lacan dirá que el discurso capitalista forcluye las cosas del amor, porque todo lo que tiene que ver con el amor implica la castración, es decir, que para poder amar al otro necesariamente algo tiene que faltar. Digamos, de alguna manera se forjan nuevas maneras de esclavitud, es decir, hay un exceso de trabajo y entonces la persona tiene la creencia que porque trabaja en exceso se está autogestionando, ¿sí? Pero resulta que esta autogestión deviene en malestar, deviene en sujetos completamente solitarios que pierden sus redes de apoyo, que pierden, digamos, su conexión con lo más íntimo, es decir, sujetos completamente desconectados de su deseo. Entonces, el discurso capitalista le hace creer al sujeto que justamente ese objeto que compra, ese gadget, esa máquina, es lo que lo va a hacer feliz, ¿sí? Es una promesa de felicidad instantánea, ¿sí? Es decir, si usted compra el nuevo iPhone, usted será más feliz que cuando tenía la versión anterior, ¿sí? La pregunta es si eso es posible. El discurso capitalista de alguna manera lo que logra es vender el objeto, ¿sí? a la persona, pero finalmente es el objeto el que termina dominando al sujeto, ¿sí? Entonces uno compra un celular creyendo que el celular lo va a hacer más feliz, que puede conectarse con todo el mundo, y lo que termina pasando, por ejemplo, es que el celular termina poco a poco adueñándose de la vida del sujeto. Entonces la gente se da la libertad de escribir a cualquier hora, la persona tiene todo el tiempo la preocupación por estar mirando el celular, se desconecta de los vínculos con los otros y entonces queda el sujeto consumido por el objeto. Eso. ¿Qué efectos tiene el capitalismo sobre las personas? Los efectos más frecuentes o los que se pueden evidenciar más son el consumo, ya que nosotros estamos, o bueno, la parte de Latinoamérica está muy ligada a consumir productos nuevos que salen al mercado, y eso genera que seamos como ese efecto del capitalismo. Para transformar el capitalismo sería generar no empleos, sino que la persona crea su propia empresa, ya que el capitalismo también se basa como en la parte privada de las empresas, y pues que generan salarios, pero la idea para transformar el capitalismo sería generar nuevas empresas que no generen un consumo, sino que generen como una ayuda al medio ambiente. Es historiador. Ah, muy interesante. Dime, ¿qué estás leyendo? A Carlos Marx. No serás comunista, ¿verdad? ¿Hay que ser comunista para leer a Carlos Marx? Una respuesta razonable. Si no eres comunista, ¿qué eres entonces? Somos la rebeldía, somos lo que somos, haciendo... Es muy bonito vivir acá porque tenemos el privilegio que ya no se tiene en las ciudades modernas, que es el privilegio de respirar un aire diferente, de estar tranquilo y además de estar viviendo prácticamente como, o sea, conviviendo como la naturaleza sujeto a sujeto, sin dejar de ver edificios o cemento a toda hora. Nosotros aquí muy seguido vamos al río, subimos al río, hacemos como especies de rituales, pero no en el sentido de iglesia, sino rituales de barrio, que se sube, se va y se pesca, se hace olla comunitaria. La gente aquí tiene la posibilidad de ir a un río sin tener que gastar un peso, y además que de a poquito se han fortalecido los procesos sociales y la gente ha empezado a identificar que el río tiene que protegerlo y por ende no contaminarlo. Pero eso es difícil. ¿Por qué empecé por el río? Porque es de las cosas más bonitas que tenemos acá, pero también es de las cosas más apetecidas, y no solo por nosotros. Hay muchos intereses detrás del río. Cuando hacíamos como un estudio, el barrio tiene alrededor de 30 años de fundado. Hemos hablado con gente que lleva acá viviendo 25, 26 años. Nos contaban cómo ha sido ese proceso de construcción en el barrio. Ese proceso de construcción
fue muy difícil. La construcción fue totalmente empírica, de ellos mismos montando sus tejas, sus palos, después contratando a alguien para que les enchapara, les hiciera un baño, etcétera, etcétera, etcétera. Como el barrio es informal, la ciudad reconoce que el barrio está ahí, pero que no es parte de la ciudad. Entonces no invierte en servicios, no invierte en vías, no invierte en nada. Entonces cuando no invierte en nada, la gente le toca ingeniarse cómo hacer, porque es que, o sea, son sus necesidades básicas. Aquí no hay alcantarillado. La gente construía alcantarillados comunitarios que, al igual que como pasa en toda la ciudad, iban a dar allá, al río. Porque donde más su acueducto era un acueducto comunitario tomado de los tanques del acueducto de aquí arriba de Aguas Claras. Ellos compraron las bocatomas de las mangueras y las desde allá, o sea, cogieron una fuga del río y conectaron la manguera principal para darle a todos. Y los que no tenían acueducto comunitario, pues baje al río y traiga y diariamente haga lo mismo. Gas no hay. El proceso de gas hasta este año con la nueva Junta de Acción Comunal ya se logró gestionar y el gas ya lo están poniendo. Pero el barrio lleva 30 años. Y uno dice, bueno, sí, ahorita uno dice, se está hablando de proceso de legalización, se está hablando de proceso de servicios, pero ¿por qué tuvimos que esperar 30 años a que eso pasara? ¿Has terminado? No he terminado, déjeme continuar, la verdad es que acabo de empezar a entender qué miedo es. Entonces cuando nosotros nos hacíamos estas preguntas, empezamos a darnos cuenta que no era solo en este barrio, que pasa en los barrios acá de San Cristóbal, que pasa en los barrios de Usme, que pasa en los barrios de Santa Fe, en los cerros orientales como Los Laches, como Girardot, en Usaquén arriba en San Cristóbal Alto, en El Coito. Todos los barrios han pasado casi que por lo mismo. Hay unos legales y otros que no son legales. Hay unos que están en proceso de legalización, otros que han sido desalojados. Todos envueltos en poesía, somos la caja fría que suena sobre el sample, somos los que no callan, somos los imparables. ¿No serás comunista? ¿Por qué Huertopía? Porque está compuesta de dos palabras, huerta y utopía. Creo que es más o menos hacia lo que nosotros queremos caminar, hacia una, pues como le decía Nicolás, hacia una conciencia de las personas muy profundas sobre el ambiente privilegiado en el que vivimos. Entonces esa es la utopía. La utopía es que toda la gente de Bogotá valore y comprenda que los cerros orientales son un lugar privilegiado. Durante el gobierno anterior se discutió el plan de ordenamiento, las reformas que deberían hacerse al plan de ordenamiento territorial de Bogotá. Bogotá solamente tiene un plan de ordenamiento territorial que es el del año 2000, que lo hizo precisamente Enrique Peñalosa en su primera alcaldía. La alcaldía de Gustavo Petro quería hacer un proceso donde aquí en Bogotá existen 3 ecobarrios, en el Manantial, el Triángulo y Corinto, que es realmente un lugar que para nosotros, bueno, se convirtió también como en un referente, pero para toda la ciudad es un referente de cómo habitar, no solamente los cerros, sino cómo habitar en el territorio. Entonces, lo que estoy convencido que se hizo, y lo sé porque uno de los líderes de los ecobarrios pues me lo contó personalmente, durante el distrito anterior ellos sí fueron al territorio y estaba planteado en el plan de ordenamiento territorial que había planteado Gustavo Petro la participación y el apoyo económico a los ecobarrios. Y eso era una victoria realmente muy grande para las reivindicaciones de toda la gente que habitamos en los cerros, que era la posibilidad de quedarnos a habitar los cerros desde lo que nosotros queramos hacer, desde la gestión comunitaria del riesgo, desde las huertas comunitarias, desde el ordenamiento territorial propio, desde otras visiones que no son las tradicionales. Pero pues el Consejo de Bogotá cometió una irresponsabilidad muy grande. El Consejo de ese momento cometió una irresponsabilidad muy grande y es que se dejó llevar por presiones políticas y tumbó el plan de ordenamiento territorial. Y claro, la gente que tiene estratos altos, pues eso no le dolió porque sacar a Petro o tumbar un plan de ordenamiento territorial hecho por la gente pobre, pues no importaba. Pero a la gente que vive en los cerros, que habita los cerros, sí fue un golpe muy grande haber quitado el plan de ordenamiento. En este momento lo único que tenemos es el fallo del Consejo de Estado del 2013. Nosotros no tenemos ninguna otra ley que nos ampara. El mando del
gobierno significa poder político y el poder político es la forma más directa de oprimir al pueblo. Mi querido amiguito, la política es necesaria. La política es un montón de reglas impuestas al pueblo. En este país las reglas no se imponen, son el deseo de los ciudadanos libres. Viaje un poco y verá la libertad que tiene. Permíteme que termine. En un mundo supuestamente libre se violan los derechos de cada ciudadano. Pero no me dejas... Se han convertido en esclavos de los déspotas políticos.